Bienvenidos a Salud y Vida. En este programa nos dedicamos a explorar todos los aspectos del bienestar físico y mental para ayudarte a vivir de manera más saludable y equilibrada. En el episodio de hoy trataremos acerca de la demencia en las personas adultas mayores, cómo reconocerla, cuáles son sus principales factores de riesgo y cómo abordarla. Ahondaremos sobre el cuidado especial que nuestros adultos mayores necesitan para hacerle frente a esta condición de salud. Prepárate para aprender y pon mucha atención porque el poder de una buena salud está en tus manos. Salud y vida, comencemos. Mi nombre es Gabriela Maldonado, soy médico general. Actualmente cuento con una maestría en Seguridad y Salud Ocupacional. Curso una nueva maestría en Bioética Universitaria. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es la demencia en el adulto mayor. Actualmente, más de 55 millones de personas tienen demencia en todo el mundo. Aproximadamente el 60% de las mismas se encuentran viviendo en países de mediano y bajos ingresos, como el nuestro. Cada año hay casi 10 millones de nuevos casos. La demencia es el resultado de diversas enfermedades y lesiones que afectan al cerebro. Representa la séptima causa de defunción y una de las causas principales de discapacidad y dependencia entre las personas de edad en el mundo entero. Damos la bienvenida al experto, el doctor Andrés García. Él es especialista en geriatría y en gerontología. Cuenta con un título de la SPOCH como médico general, especialista en geriatría y gerontología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con una maestría por la Universidad de las Américas en gerencia en instituciones de la salud. Al momento, trabaja como docente de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, médico especialista en consultorio médico SABI, presidente encargado de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología Núcleo Chimborazo, docente ocasional de la Maestría de Geriatría en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Damos la bienvenida al doctor Andrés García, quien en esta mañana nos acompañará y abordaremos temas de gran importancia. Muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa. Para mí es un placer poder tratar sobre la demencia, que es uno de los principales síndromes geriátricos que tenemos en la actualidad. Vamos a revisar algunos puntos importantes como su definición, algunos factores de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder prevenir la aparición de esta enfermedad, así como también unos signos y síntomas importantes que deben presentar estas personas y que en caso de tenerlos acudir al consultorio para una valoración integral. Doctor, por favor, ¿qué es la demencia? La demencia hace referencia a un grupo de trastornos neurológicos que son crónicos, son progresivos y que afectan a distintas áreas de la cognición, al comportamiento y las emociones de la persona. Muchas de las veces las personas relacionan a las demencias únicamente con la afectación de la memoria, pero tiene que ver con muchas otras más áreas o funciones mentales superiores, como la atención, la concentración, el lenguaje, las funciones visoespaciales, la capacidad de tomar decisiones, que es el juicio, ¿no? Entonces, todas estas afectaciones tienen una severidad muy grande que incluso impactan en las actividades básicas que hace una persona de manera diaria y que le dan su independencia como ser, ¿no? Doctor, y una pregunta. ¿Existe tal vez una clasificación para poder decir diferentes tipos de demencia o solamente se generaliza como demencia del adulto mayor? A ver, dentro de la demencia nosotros debemos reconocer que ese término engloba a muchos trastornos, como bien lo dije en su definición, ¿no? Muchos trastornos de enfermedades. A la cabeza, la principal enfermedad que causa demencia es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Aproximadamente un 70% de casos de demencia corresponden a esta enfermedad. Posteriormente tenemos también a la demencia vascular, que es muchas de las veces causada por trastornos o enfermedades cerebrovasculares como infartos, hemorragias que hayan tenido previamente las personas. Tenemos también otra demencia que es la producida por la enfermedad de Parkinson, demencia en la enfermedad de Parkinson como se la conoce, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal,
¿sí? Así como también otros tipos de demencia como la atrofia cortical primaria, que se traduce en afasia primaria progresiva, ¿sí? Entonces, son muchos tipos de enfermedades en las que se encuentran debajo de este gran paraguas que engloba la demencia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Una consulta. Entre todas las que usted nos ha mencionado, ¿hay alguna en particular que tiene mayor frecuencia o mayor incidencia en la población o puede ser al azar que se pueden presentar en nuestros adultos mayores? Bueno, como mencioné, el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer es la principal, entre el 70 y 75% de prevalencia, es la que más frecuentemente afecta a los adultos mayores, sí, pero también hay casos atípicos de la enfermedad de Alzheimer que se presentan en personas jóvenes. No es una enfermedad exclusiva de adultos mayores, muchas de las veces es bastante confundida y mal llamada como la demencia senil, no solo por el público en general, sino también por un gran porcentaje de profesionales de la salud, cosa que hay que desmentir enfáticamente. La demencia senil no existe, ¿sí? No es que exclusivamente por ser adulto mayor voy a llegar a tener algún tipo de demencia. Muchas gracias. Entre las causas tal vez prevenibles que pueden tener estas personas para su diagnóstico o para su tratamiento oportuno, ¿tienen alguna causa para que se pueda desarrollar esta enfermedad o prácticamente aparece sin previo aviso? Hay bastantes factores que dan un mayor riesgo a que la persona desarrolle este tipo de enfermedad. En este primer grupo podemos dividirlas como modificables y no modificables. Entre las no modificables principalmente está la edad, ¿sí? Es un factor de riesgo, no una circunstancia clave para que se produzca, pero sí es un factor de riesgo. Y la genética. La genética, ha habido bastantes estudios a nivel europeo principalmente y norteamericano en los que se han identificado familias en las que el gen dominante de adquirir algún tipo de demencia se transmite de generación en generación. E incluso en nuestro país vecino del norte, Colombia, también hay varios estudios en los que ya se han identificado algunos genes de la población colombiana que transmiten la enfermedad. Lastimosamente en nuestro país no ha habido tanto interés por el estudio de esta entidad. Asimismo, no ha habido un interés de parte gubernamental por mejorar las condiciones de diagnóstico, inclusive como veremos más adelante, de tratamiento para esta enfermedad. Entonces, sí es un poco grave esta situación, ¿no? Y en cuanto a los modificables, a los factores de riesgo modificables en los que yo como persona, como médico o como sociedad puedo hacer algo para cambiar, tenemos varios y asimismo este grupo podemos definirlo o clasificarlo en tres grupos, ¿no? Primero, la temprana vida o la vida, la niñez, la adolescencia, ¿no? Aquí es fundamental la baja escolaridad. Y no solo tiene que ver en el campo de la salud, sino también a nivel de mi sistema de educación, qué políticas hace el gobierno para permitir que todas las personas tengan un alto nivel educativo y prevenir que en un futuro tengan algún tipo de demencia. En la vida media, ¿sí? Adultez joven, madura, aquí tenemos muchísimos factores de riesgo. El tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la inactividad física, la obesidad, altos niveles de colesterol, principalmente el LDL. Uno muy importante es la discapacidad auditiva, que mucha gente no se la corrige a su debido tiempo y eso también es un factor de riesgo fundamental para desarrollar demencia en un futuro. Antecedentes de trastornos psiquiátricos, entre ellos la depresión a la cabeza, ¿no? Así como también factores que van ya para el tercer grupo, que son factores de la vida tardía del adulto mayor, como enfermedades crónicas, mal control de hipertensión arterial, mal control de la diabetes o algunas otras enfermedades crónicas, el aislamiento social. Muchas de las veces los adultos mayores son aislados de nuestra sociedad y no tienen ya un rol muy protagónico. Eso también hace que ellos tiendan como factor de riesgo a predisponer para demencia, ¿no? Asimismo, alteraciones visuales, una discapacidad visual no corregida, sí, es un factor muy importante. Y alteraciones o trastornos del sueño, sí. Entonces aquí creo que sería muy importante recalcar la importancia de políticas de salud pública que nos ayuden a brindar, primero, información necesaria a nuestra población y segundo, que
los niveles de atención puedan llegar a los sectores más vulnerables, como son las personas que tienen bajos recursos económicos, porque no siempre son ellos los que tienen a la mano el poder acceder a una consulta privada. Concuerdo totalmente con usted. Ya en el año 2012, es decir, hace 12 años atrás, la Organización Mundial de la Salud dijo que este problema de la demencia es un problema prioritario en salud pública, ¿sí? Y es prioritario debido a que va a haber un incremento de casi el triple de diagnósticos de esta patología de aquí para el año 2050. Usted bien ya lo dijo, hay entre 55 y 60 millones de personas que padecen esta entidad y se espera que se triplique a 150, 160 millones para el 2050. Es decir, un verdadero reto para la salud en un futuro, ¿no? Las políticas públicas son necesarias, tienen que implantárselas ya, porque no vamos a esperar a que la población padezca ya de la enfermedad para recién empezar a hacer algo. Se ha identificado que los costos de las personas que ya sufren de esta enfermedad son muy excesivos para la familia, para la sociedad y obviamente para el Estado, ¿no? Claro que sí. Teniendo en cuenta estas cifras alarmantes, ¿cuáles serían las características específicas que como yo como familiar podría identificar en estas personas vulnerables como signos o síntomas principales para que yo me pueda acercar a solicitar una valoración médica? Muy buena pregunta, porque aquí tenemos un gran problema, ¿sí? Las personas en general como sociedad tendemos a pensar que los primeros cambios del deterioro cognitivo mayor o demencias son parte normal del envejecimiento, cosa que no es así. Una persona que envejece normalmente no va a presentar estos cambios que le impidan ser independiente, ¿no? En su actuar diario. Entonces aquí podemos definir algunas características tanto cognitivas como conductuales o psicológicas, ¿no? Que puede presentar la persona. A nivel cognitivo, por ejemplo, el que está a la cabeza, la pérdida de la memoria, ¿sí? Y la pérdida de la memoria es uno de los signos característicos y principales de la demencia por Alzheimer. No muchas veces de otro tipo de demencias, más es característica de la demencia por enfermedad de Alzheimer. ¿Qué más? La desorientación. Se pierden en lugares conocidos, ¿sí? Inclusive cuando están a pie o cuando están manejando se desorientan. Repiten mucho historias o palabras que ya contaron anteriormente y que ellos piensan que no lo han contado a una misma persona, ¿sí? Presentan, por ejemplo, también cambios del comportamiento, ¿sí? Si una persona antes en su juventud o en otras etapas de la vida tenía un comportamiento más pasivo, puede presentar mayor agresividad, mayores trastornos como llanto, depresión. Entonces, muchas de las veces las personas cuando evidencian estos cambios que le digo del comportamiento, recién ahí es como que dicen algo está pasando. Algo con mis padres o con mi persona o con mi hermano no está bien y recién en esas etapas los llevan a hacer valorar con médicos. Entonces, lastimosamente, cuando ya hay cambios del comportamiento, ya no se encuentra en etapas iniciales, sino ya en estadios un poco más avanzados, ¿sí? Entonces, ahí el tratamiento no es que se limite, pero sinceramente hay menos opciones para poder ofrecer una buena calidad de vida, que es lo que se necesita en este tipo de personas que presentan demencia. Muchas gracias, doctor. Una consulta. Normalmente cuando empieza a existir este cambio de comportamiento en nuestros adultos, los relacionan a veces las personas o los familiares como si estas personas han perdido la gordura o se encuentran locos, porque así los llaman, lastimosamente. ¿Cuáles serían los signos de alarma más importantes que deberían tener presente para poder acudir tempranamente? Uno de los principales signos de alarma es la pérdida de su independencia, y no solo en cosas básicas, sino también en cómo yo me relaciono con el medio. Por ejemplo, si es una persona trabajadora que ya tenga dificultades para el cálculo, cuánto tengo que recibir por los pagos, cuánto tengo que dar devuelto, que muchas de las veces en las noticias se escucha que hay varias historias de que adultos mayores han sido estafados, retirados de sus propiedades, de sus bienes. Sería uno, o sea, la socialización tanto y mi independencia instrumental al yo recibir, dar dinero, manejar mis medicamentos. Yo como persona debo ser capaz de manejarlos, ¿sí? El mantener una conversación fluida y estable, ¿sí? Eso también es otro signo de alarma que si mi familiar ya no lo puede hacer, tiene una valoración inmediata por un profesional de la salud. Muchas de las veces, en este caso, como la pérdida de memoria es uno de los síntomas más predominantes, uno dice, ah, ya, está con pérdida de memoria.
Pero claro, esta pérdida de memoria debe ser lo suficientemente grave como para impedir realizar mis actividades diarias, ¿sí? La gran cantidad de veces la persona que está enferma con demencia no reconoce sus síntomas. Incluso culpa a otras personas de sus olvidos o culpa a otras personas de las situaciones o actividades que no alcanzó a realizar de manera efectiva. Ha habido personas que incluso que llegan antes de la jubilación y ya empiezan a tener problemas en sus trabajos, ¿sí? Su desempeño disminuye. Entonces, esos son algunos signos de alarma en las que yo tengo que acudir a un médico especialista, a un profesional de la salud, para que realice un estudio integral, completo, que incluya exámenes complementarios, una evaluación neuropsicológica, para ver cuál es la función mental que está afectada. ¿Sí? Y con eso determinar los siguientes pasos para ver si es que en verdad es un cuadro de demencia o es algún otro tipo de situación. Hablando de, para poder determinar si es que esta se podría convertir en una patología como tal, como demencia, tal vez se podría confundir a esta enfermedad con alguna otra. Sí, es una muy buena pregunta porque siempre pasa estas confusiones y a veces el diagnóstico es un verdadero reto para el profesional de la salud en muchas ocasiones. Como usted bien dijo, antiguamente a cualquier cambio extraño que haya tenido la persona se le consideraba como locura, a cualquier cambio, ¿sí? Incluso hasta trastornos psiquiátricos, etcétera, que hoy en la actualidad sabemos que son muy diversos y que tiene cada cual su tratamiento, ¿no? En la actualidad hay varias trastornos que se pueden confundir. Por ejemplo, empezando por el deterioro cognitivo leve. En un principio yo les comenté que la demencia es conocido como el deterioro cognitivo mayor. Entonces, el deterioro cognitivo leve del mayor se diferencia en que produce afectación de la independencia de la persona. Es decir, el deterioro cognitivo leve presentamos pérdida de memoria, tal vez algún déficit de atención, etcétera, pero este no impacta en las actividades diarias. Yo como persona todavía soy un individuo independiente. En cambio, el mayor, la demencia sí, y hay una dependencia. Yo dependo de otras personas para vestirme, para bañarme, para comer, para salir a la calle, coger el bus, etcétera, ¿no? Entonces, eso como primer punto es una diferencia entre el primer trastorno. El síndrome confusional agudo, que es otro síndrome geriátrico y que es muy, 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 muy frecuente y es bastante frecuente en áreas de hospitalización, ¿sí? Es la persona que le hospitalizan y tuvo un cambio repentino, se puso agresivo, se quita las vías, se quita las ondas. Eso se diferencia fundamentalmente de la demencia porque es algo agudo, es de un momento a otro. La demencia es algo crónico, se presenta al menos con una instauración de 6 meses. El síndrome confusional agudo es de un momento a otro. Ayer estuvo bien, le hospitalizaron hoy, está totalmente cambiado, agitado, irritable, se quita todo, no quiere comer, ¿sí? O también el síndrome confusional agudo suele ser la única manifestación de enfermedades en adultos mayores frágiles. Por ejemplo, tiene una infección de vías urinarias. Muchas de las veces el adulto mayor no indica que tiene molestias al orinar o que tiene algún tipo de dolor, o a veces la fiebre tarda en aparecer. Y el único signo que se aparece es el síndrome confusional agudo, que es, como su palabra dice, de un momento a otro. Exacto. Entonces, la demencia, pues, es crónico. Ahí está la principal diferencia. Y un último que yo quisiera indicarle es la depresión. Hay depresiones tan fuertes, tan severas, que pueden simular un trastorno cognitivo mayor, una demencia. Aquí lo fundamental es descartar eso principalmente, obviamente, con el criterio clínico y un tratamiento para esa depresión. Si yo veo que con ese tratamiento para la depresión los síntomas cognitivos regresan, es decir, la persona recupera la memoria, la atención, el lenguaje, etcétera, pues no fue una demencia. ¿Por qué? Porque como dije al inicio, la demencia es crónica, progresiva e irreversible, no revierte. Progresiva podría ser, si es que no se trata oportunamente. Exactamente. Sí, Ujú. ya. Muchísimas gracias, doctor. Una consulta. Acerca de los cuidados que deberíamos mantener con nuestro adulto mayor, el cuidado nutricional, ¿cómo debería realizarse? Bueno, el cuidado en realidad, como comenté, es un verdadero reto para todos, ¿no? Especialmente para la familia, ¿sí? Aquí el cuidado debe ser integral porque hay que recargarlo muy bien, incluso muchas guías a nivel mundial lo dicen. El término correcto actualmente para referirse a esta situación es personas que viven con demencia. Y vivir con demencia y tener una buena calidad de vida es posible, ¿sí?
Principalmente si hacemos controles a tiempo, una detección oportuna, se pueden dar tips a la familia para que pueda manejar a esta persona de la mejor manera hasta sus últimos días y que tenga una calidad de vida buena y una muerte bastante digna, ¿no? Entonces, en este punto de la alimentación, no hay alguna alimentación específica. Lo que sí depende mucho también de las comorbilidades que haya tenido la persona, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión y las recomendaciones individuales que cada médico pueda hacer, ¿no? Eso principalmente, pero en un principio, en etapas iniciales de la enfermedad, no hay una recomendación específica para la alimentación de estas personas. El problema viene ya cuando avanza la enfermedad, cuando progresa la persona cada vez es más, más dependiente. Entonces, muchas de las veces el daño cerebral ya es global, total, que incluso empiezan a perder la capacidad del gusto, empiezan a perder el reflejo de la deglución con el que prácticamente nosotros ya nacemos, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que ir modificando más que todo las texturas de la alimentación. Muchas de las veces se les dificulta deglutir líquidos puros, entonces tenemos que hacerlos un poco más espesos. Las carnes también ya no la mastican también, entonces hay que hacerla un poco más triturada, licuada. Fundamentalmente eso, ¿sí? Y eso muchas de las veces yo me apoyo con un fonoaudiólogo, ¿sí? O con un terapista la de la deglución y el lenguaje, porque ellos, o un otorrinolaringólogo también, porque ellos son los que valoran la función de la deglución. Y a mí como geriatra también me dan ese apoyo para poder yo decidir y recomendar también distintos tipos de dieta, ¿no? Ujú. Una consulta, doctor. En la parte nutricional, normalmente tenemos la cultura de consumir medicinas farmacológicas o naturales. ¿El omega 3 podría ayudar a este tipo de pacientes o no? Bueno, en este caso hay muchas terapias alternativas, ¿no? Que de cierta manera se han ofrecido, se han intentado, pero hay que ser enfático en esto. Ninguna ha presentado un beneficio neto para la persona, ¿no? Hay mucho sobre los omega 3, el ginkgo biloba también, por ejemplo. Hay medicamentos que también dilatan un poco los vasos a nivel cerebral, como el nimodipino, por ejemplo, que también se han intentado, pero no ofrecen un beneficio neto al tratamiento del paciente. Hablando de eso como tratamientos naturales, alternativos, pero que sí pueden ser complementarios, ¿no? Dependiendo del estado que yo como médico valore, como he dicho, necesito una valoración integral de esta persona. Puedo yo recomendar en caso de que en realidad no cause daño al paciente y más que todo ayude a mantener una buena calidad de vida, que eso es lo que se busca, ¿sí? Y aprovechando justamente en este punto, pues, a más de los tratamientos que usted recomienda alternativos, sí hay medicamentos farmacológicos, pero igual hay que ser bastante claro con la gente de que no hay cura para estas enfermedades. Es progresivo. Uno a veces recomienda estos tratamientos farmacológicos más que todo para manejar de una mejor manera los cambios conductuales, que es lo que más, por lo que más se queja la familia, incluso a veces los mismos pacientes. Pero lastimosamente no hay un tratamiento que cure la enfermedad. En los últimos años han habido unas nuevas investigaciones de algunos anticuerpos monoclonales que de cierta manera van a tratar la causa base, pero todavía están en etapas de investigación que poco a poco se están aprobando. Todavía estamos con un camino muy largo para encontrar una cura para esta enfermedad, pero poco a poco se ha ido avanzando, aunque lastimosamente a un paso lento. Claro que sí. Importantísimo conocer cada una de las manifestaciones, las características específicas de este tipo de pacientes que los hacen especiales por el simple hecho de que ya han culminado una de las etapas que sería la adultez y empiezan a ingresar a lo que es ya el envejecimiento mismo. Aquí quisiera yo consultarle acerca de cuál sería el beneficio que pueden otorgar el ejercicio diario que pueden mantener este tipo de pacientes o las famosas terapias ocupacionales. ¿Tienen algún beneficio o no? Es una muy buena pregunta. Como le comenté anteriormente, el tratamiento debe ser integral. Hay los fármacos, sí, que ayudan con los cambios del comportamiento, pero créame que es muy importante el tratamiento no farmacológico, ¿sí? Y en esto están un sinnúmero de terapias, un sinnúmero de actividades que la persona puede realizar que van a mejorar su calidad de vida, ¿sí? Y entre estas tenemos, por ejemplo, la actividad física. No significa que por tener demencia esta persona no deba hacer actividad. Tiene que hacerlo. Es una obligación, ¿sí? A más de fortalecer los músculos, de permitir que todavía tenga cierta movilización,
y alargar la independencia de la persona, también favorece a mayor oxigenación con sangre en el cerebro, ¿sí? Entonces, la actividad física tiene que ser adecuada, tiene que ser adaptada. Nosotros en geriatría tenemos una subclasificación gracias a un programa que se llama Vivi Frail, que ofrece diferentes tipos de actividad física dependiendo de la funcionalidad de la persona. Hacer una persona totalmente robusta, frágil o ya dependiente, tenemos que recomendar actividad física adaptada a esa persona. El clásico decirle a la persona que camine 1 hora todos los días no es suficiente, ¿sí? No es lo único que debe hacer. Ayuda, es bueno, pero necesitamos más cosas. La terapia física, muy importante también para el control del dolor muchas de las veces. Las personas con demencia no manifiestan dolor como una persona con su capacidad cognitiva total. A veces tienen diferentes formas de manifestarlo y eso los familiares son muy importantes para poder detectarlo porque ellos son los que viven el día a día con la persona, saben cómo se comporta, saben cuáles son sus cambios, ¿no? La terapia ocupacional, fundamental, fundamental. Los terapistas ocupacionales hacen que esa persona mantenga el mayor tiempo posible las actividades básicas, comer, vestirse, bañarse, caminar, ¿sí? Las continencias, defecación, orina, por más tiempo. Y mientras la persona es más independiente, ya se ha determinado que tiene una mejor calidad de vida. Entonces, como conclusión, podemos decir de esta parte de los tratamientos que el manejo integral es fundamental. Si bien yo como geriatra o el neurólogo pueden estar a la cabeza, o en ocasiones también los psiquiatras, pueden estar a la cabeza del manejo de estas personas, la medicina actual nos está obligando a trabajar en equipo para ofrecer al paciente, a la persona, el mejor tratamiento posible y en este caso la mejor calidad de vida hasta cuando esté en este mundo. Muchas gracias, doctor. En este momento hemos hablado acerca del paciente, sí, sabiendo y reconociendo que necesita, obviamente, como había mencionado, verlo como un ser integral en donde entran a trabajar varias especialidades y varios aspectos en su vida. ¿Qué es lo que ocurre con el cuidador? Hablamos acerca de un síndrome del cuidador quemado. ¿Qué es lo que pasa con la persona que se encuentra a cargo? Tenemos que prestarle importancia, tal vez algún signo de alarma para la persona que se encuentra con la responsabilidad de esta persona o no existe alguna patología que se pueda desarrollar durante el cuidado. A ver, el cuidador cumple un rol y un papel fundamental en esta situación. Es muy, muy importante que yo a mi paciente lo tenga bien cuidado y para eso necesito tener la compañía de un cuidador sano. Como había mencionado anteriormente, el tener que cuidar a una persona que vive con demencia es totalmente un reto y es algo bastante complicado, mucho más para poblaciones como la nuestra en la que no estamos educados sobre esta enfermedad, ¿sí? Es algo muy demandante, por lo tanto, este tipo de cuidadores tienden a quemarse, tienden a cansarse con mucha mayor frecuencia. Tienden a presentar más trastornos psiquiátricos, ansiedad, depresión, ¿sí? E incluso impotencia, porque progresivamente la familia ve que la persona se va deteriorando más y piensan que a través de su cuidado no están haciendo nada, ¿sí? Entonces, uno como profesional de la salud, y por eso vuelvo y repito la importancia del trabajo en equipo, incluso con psicólogos, profesionales de la salud mental, la familia también necesita un acompañamiento especial porque el proceso de esta enfermedad es muy duro, incluso es muy cruel con la persona. Por lo tanto, nosotros como médicos debemos ver signos de alarma, de peligro. Tenemos algunas herramientas que nos guían, como un cuestionario que se llama el SARIT, que nosotros lo administramos a la persona cuidadora principal, a la principal en este caso, y tratamos si es que identificamos este tipo de problemas, darle algún tipo de recomendaciones. ¿Cuál es el problema del por qué aparece mucho este síndrome del cuidador cansado, que suele ser característico de enfermedades crónicas? Es porque como familia y como sociedad siempre dejamos la responsabilidad a una sola persona del cuidado, ¿no? Muchas veces tenemos familias grandes todavía en algunas situaciones, de varios hijos, varios nietos, que en un gran porcentaje de ocasiones siempre dejamos a las mujeres el cuidado de una persona adulta mayor, ¿no? Ya sea la hermana mayor o la hija menor, pero muchas más ocasiones está a cargo la mujer. No hay una organización para como familia yo ver cómo me programo, cómo hago un cronograma de cuidados y evitar este síndrome del cuidador cansado. Porque si yo tengo un cuidador cansado, ya no tengo un enfermo, que es el paciente con demencia, tengo dos, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve?
Inclusive un cuidador cansado puede cuidar mal a la persona, incluso hasta maltratarla. Y justo a eso es lo que quería llegar, doctor. ¿Qué es lo que ocurre normalmente para que en ocasiones puedan perder la paciencia este tipo de cuidadores? Porque ahora hemos visto en nuestra sociedad específicamente en donde existen adultos mayores que son maltratados, ya sean verbal o posterior, incluso pueden llegar a tener agresión física, no están bien cuidados. ¿Cuáles serían las recomendaciones que nosotros podríamos dar en este momento a las personas que nos están viendo y escuchando para que estas personas de alguna manera, si es que se encuentran con este síndrome del cuidador cansado, puedan tener una mejor relación con este tipo de pacientes? Bueno, principalmente la cabeza, pues acudir a revisión médica, ¿no? Sí, siempre es importante que uno como médico lo detecte y empiece a dar las demás recomendaciones, porque cada persona tiene su vida, ¿no? Tiene sus actividades, tiene sus problemas. No solo el cuidar al adulto mayor o al enfermo crónico que tengan en su cargo, ¿no? Entonces, principalmente acudir. Luego, sí, distintas recomendaciones dependiendo de la evaluación. Tener acompañamiento con un profesional psicólogo clínico, por ejemplo, ¿sí? Hacer actividad física. Todas las personas en el mundo tenemos que hacer actividad física para prevenir no solo la demencia, sino distintas enfermedades. Inclusive hay estudios recientes que han determinado que solo tener un programa adecuado de actividad física reduce en más del 50% las probabilidades de depresión y ansiedad. Entonces, ese es otro punto importante. Tener tiempo para sí mismo, ¿sí? Tener tiempo. Créame que también hay personas, en familias que he tenido yo en mi experiencia, de hijos que únicamente solo ellos quieren hacerse cargo de sus familiares. Consideran que sus otros hermanos, sus otros familiares son incapaces de darle un buen cuidado y eso tampoco está bien porque a la final la persona llega también a enfermarse. Entonces es muy importante ver estos signos de alarma y dar estas recomendaciones para que tengan algún tipo de actividad, otro tipo de actividad, perdón. El trabajo también que tienen ellos debe ser coordinado porque muchas de las veces trabajan y regresan en las noches a cuidar a la persona adulta. Entonces deben tener otro tipo de actividades y el tener una reunión como familia, todos estar en la misma onda, como se dice, con la misma información. Y yo como familiar informarme de qué se trata esta enfermedad, qué puedo esperar a futuro, puede también prevenir este cuidador cansado en el núcleo familiar. Muchísimas gracias, doctor. Este ha sido un tema realmente de gran importancia, como sabemos, en la salud pública. Recordar siempre que los adultos mayores en algún momento de su vida nos entregaron todo para que nosotros, como ahora ya como sociedad, devolvamos un poquito en el cuidado de ellos y hacerlo con amor y cuidado, que es lo que ellos necesitan en estos momentos. Ha sido un gusto y un placer poder contar con usted. Por favor, ¿nos podría ayudar con sus datos en donde lo podríamos encontrar para las atenciones a esta población especial? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y justo eso también es muy importante lo que usted acabó de decir, el amor, el cariño. Si bien es cierto, estas personas progresivamente van perdiendo esas capacidades mentales, inclusive hasta a veces dejan de reconocer a los familiares cercanos, créanme que el amor y el cariño que ellos sienten al cuidado que les dan, eso nunca lo van a dejar de sentir. Entonces, es fundamental brindarles un buen cuidado. Yo actualmente me encuentro laborando aquí en la ciudad de Riobamba, brindo mi consulta privada, ya sea en consultorio o en domicilio, en el consultorio principalmente en el Centro Sabia, que queda en la avenida Gonzalo Dávalos y avenida de los Héroes. Tranquilamente pueden contactarme a través del 09 98 39 48 31 y con gusto yo puedo agendarles una cita si necesitan alguna valoración para el adulto mayor. Muchísimas gracias, doctor Andrés García. Él es especialista en geriatría y en gerontología. Agradecemos a la audiencia por su atención y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias, doctor.